¿Qué tal con todos mis oyentes? Mi nombre es Jocelyn Díaz Reaño, estudiante del segundo ciclo de educación inicial, y en esta oportunidad voy a resumirles la breve historia de Georgie de la novela literaria Sin Destino de Irving. Esta historia relata cuando un joven de 14 años fue a mencionarle a su maestra que no asistirá a clases por motivo de que su padre se irá a unos campos de trabajo donde él cree que tan solo van a trabajar forzosamente, pero no conoce en realidad lo que pasa ahí. Por lo cual, él deja de asistir a clases para dirigirse hacia la despedida de su padre, quienes van a estar toda su familia. En la historia nos cuenta que el protagonista es judío, pero él y su familia no lo ejercen. Pero él conoce qué cosa. Hay gente que odia a los judíos, pero no entiende por qué y lo quiere saber. No sabe por qué repudian realmente a los judíos y por qué lo repudian a él también siendo judío, aunque, como lo mencioné, él no practica el judaísmo, no conoce nada de esa religión, realmente no conoce tampoco por qué la gente en su alrededor lo repudia a él y a toda la gente que realmente sí practica el judaísmo. Él no comprende realmente hasta dónde está la cosa tan terrible. Esta historia fue relatada en medio de la Segunda Guerra Mundial con los nazis y los alemanes, lo cual en un tiempo determinado Kosama él llega a trabajar en una refinería, pero en una ocasión yendo hacia su trabajo, a él lo detienen, lo encierran y lo deportan. Lo llevan en un tren hacia un lugar llamado Auschwitz, donde está un campo de exterminio. Estos campos existían para seleccionar a la gente para comenzar a trabajar. En este lugar separaban a los jóvenes, a las mujeres, a las personas con enfermedades, o no podían trabajar, por ejemplo, llegaban a reportarlas y pues más eso a los judíos realmente, y lo comenzaban a separar, cosa de ver quién podía trabajar. A las personas mayores de edad pues ya lo llevaban directamente a matar porque no servían para los trabajos. En ese momento, cuando los soldados comienzan a bajarlo del tren al protagonista, pues él se percata de gente que está vestida muy rara. Él creía que eran criminales, ya que estaban vestidos de rayas y pues se conoce comúnmente a los criminales con esa vestimenta. Por lo cual él comienza a repudiarlos simplemente por verlos. Pero estos se acercan y le dicen un idioma raro para él, que era el Yiddish, que era el idioma que manejaban en la etnia judía, en la religión judía. Y lo comienzan a hablar muy insistentemente, que mienta sobre su edad, que es por su bien, que diga que tiene 16, y no diga que realmente tiene su edad y tanta cosa. Pero él poco logra entender, y cuando lo llegan a entrevistar recuerda en ese momento lo que le dijeron, y lo poco que pudo entender era que dijera que tenía 16 años. Por lo cual, en el momento que le preguntan su edad, él no le dice que tenía 14 realmente, sino 16. Y eso es un punto importante, ya que llega a salvar su vida, ya que, como antes mencioné, pues estaba en un campo de exterminio donde separaban a los jóvenes, principalmente, a los que podían trabajar, a una edad que podían trabajar. Pues 16 contaba con una edad que los jóvenes podían resistir a sus trabajos. En cambio, los menores pues ya los llevaban directamente a unos hornos para matarlos directamente. A él lo comunican que va a comenzar a trabajar, y en su mente de niño él se emociona porque va a comenzar a trabajar y tanta cosa, pero él no conoce que trabajará forzosamente y pues comienza a pasar un poco de sufrimiento, a pesar de que él siempre menciona que él tiene que dar lo mejor para que la gente lo aprecie, porque en cada lugar donde tú vayas tienes que dar lo mejor de ti mismo. Por eso él daba lo poco y lo mejor que podía hacer, a pesar de que
como mencioné, él tenía 14 años y no 16, por lo cual le costaba mucho más el trabajo que a los demás. Poco después lo comienzan a llevar a otro campo, y este campo estaba en un lugar llamado Bungenbach. Este era un lugar donde pues ya era técnicamente el trabajo forzado, ya no tenía el miedo de que lo fueran a darse cuenta y fueran a matarlo. Ahí comenzó a sufrir mucho más, y pues ahí se percata que hay un grupo de personas judías, y él no entiende que a pesar de que, bueno, él sí es judío, a él no lo consideran como judío tan solo porque no practica el judaísmo, y ve cómo las otras personas lo rechazan y no entiende cómo esas personas también pueden vivir, porque en esa religión pues ellos comen muy bueno, ellos tienen una comida determinada de consumir, y pues lo poco que le daban ahí en esos campos, un poco comida que le daban pues era su sopa, pues ellos no lo comían en totalidad, ya que bueno, así era su religión. Al tiempo descubren que Georgie pues él trabajaba antiguamente en una refinería, por lo cual lo vuelven a llevar a otro lugar pero esta vez para trabajar con los alemanes. Era un lugar donde pues hacían el esfuerzo de utilizar el carbón para convertirlo en diésel, ya que lo necesitaban para la guerra. En ese campo de concentración ya era mucho más de sufrimiento, porque el anterior comparado con pues era más tranquilo, el trabajo más ligero, pero en realmente era el trabajo demasiado forzado. Ahí comenzaban a pasar hambruna, comenzaban también un desgaste tremendo, un desgaste físico, llegar al punto de él no reconocía su cuerpo, no reconocía su cara, no se reconocía como una persona humana realmente, porque él había cambiado, con el trabajo había cambiado. Pero a pesar de eso, se escuchaba que había estrategias de salvarse, y pues él utilizaba la estrategia la más simple, de que pues era concentrarse muy bien en los movimientos que hacía al trabajar para no esforzarse demasiado. Él decía que mientras pasaba, él comenzaba a apreciar el aburrimiento, él apreciaba contemplar el cielo, el atardecer, el amanecer, ya que lo único que se podía hacer en esos lugares era puro sufrimiento. Cuando fue liberado fue tipo un milagro, porque a él lo comenzaron a ver, literalmente lo tomaron como un muerto, ya que estaba él demasiado cambiado, que lo vieron ya tipo muerto literalmente, y lo tiraron a una carretilla con todos los muertos, con todos que estaban ahí, y por alguna razón lo bajaron sin querer queriendo realmente. Y en ese momento él menciona que se escucha un altavoz, pero toda la gente comienza a alocarse, porque en ese lugar no se sabe realmente qué podía pasar, ya que era todo sufrimiento, como lo menciono, fue una vida irreconocible. Alguien que no deseaba realmente nadie desearía estar en ese lugar. Bueno, el caso es que a él lo comienzan a decir, bueno, ya tú sigues vivo, pues tú quedas en libertad. Pero él se queda pensando, pues él no quería, porque realmente a pesar de que lo poco que le daban, él vivía el día con día. Él no sabía qué podría pasar mañana, ni se lo imaginaba, no pensaba en eso. Él vivía el día con día y se preguntaba, pero ¿para qué quiero la libertad yo ahora? Si hoy día pues lo único que quiero es comer con libertad, lo único que quiero es comer, ya que el día anterior, a pesar de que estaba encerrado, tenía un plato de comida, una sopa. Realmente lo único que quiero
no es tan solo la libertad, sino también quiero mi sopa. Él realmente quería estar encerrado a pesar del sufrimiento, ya que él ya se había acostumbrado a eso, ya lo tenía en su vida cotidiana, ya que desde los 14 comenzó a hacer esto. El punto es que cuando lo liberaron, él pues lo único que hizo, no se sabe cómo, pero llegó a Budapest, en su lugar donde él vivía antes de que pues lo deportaran a Auschwitz. Él al llegar tan solo quería llegar a su casa. Él se encuentra con un tranvía por el cual él quiere irse por ahí, pero el conductor lo detiene, le dice cosa más que para subir pues necesita un ticket, y él le menciona que él no tiene dinero, que él sigue con la misma ropa, cosa más de los campos, por lo cual él no tenía absolutamente nada, ya que su mochila lo habían quitado, porque cuando él se fue a trabajar primero, tenía su mochila, el cual cuando le reportan pues le quitan todas sus pertenencias y pues no tenía nada, y el conductor le exige que si pues no tiene ticket no puede subir al tranvía, el cual él se queda y observa que en el tranvía estaba una mujer, una señora, una vieja como él menciona, que cuando la señora lo vio y él vestido con la ropa de los campos de concentración, pues la señora lo comienza a barrer con la mirada, lo comienza a despreciar, lo repudia con la mirada, y él se da cuenta. Y luego llegó un reportero, quien amablemente pagó el ticket, lo compró el ticket para que Georgi, el protagonista, pueda subir. Y ahí cuando el reportero comienza a preguntarle, comienza a entrevistarlo, le pregunta que cómo fue, qué cosas que cómo eran los campos de exterminio, qué le pareció, y pues le contestaba que natural. Le preguntó qué cosa más si les hacía trabajar forzosamente, que si era verdad, cosa más que el trabajo era demasiado pesado, y eso es sí, natural. Que si lo golpeaban, que si lo trataban mal, qué cosas que se llegaran a alimentar de vez en cuando, y dice, sí, normal. Pero este reportero comenzó a hartarse, ya que decía, pero ¿por qué vas a decir que es normal? Esas cosas no son normales. Lo cual nuestro protagonista comienza a mencionar que allá en esos lugares todo eso es normal, que eso es lo más común que sucede. Y ahí se da cuenta que ellos realmente, la gente que vive fuera de los campos no conoce en realidad la vida que hay dentro de ellos. Ya que la pregunta le hizo a Kusama darse cuenta de eso, es que si realmente existían esos lugares donde mataban a la gente, esos hornos donde tiraban gas, y pues él lo mencionaba que sí, pero que era normal en ese lugar, lo cual él se da cuenta que ellos no saben nada. Y él comienza Kusama a buscar a su familia, comienza a encontrarse con gente que no le entiende, que por lo que él vivió, que esa cosa que vivió él lo lleva dentro de él, y que ellos jamás lo van a entender, y que él lo va a tener en todo hasta la eternidad. El sufrimiento que pasó y todo lo que pasó pues ya lo consideraba normal, y pues ya no podrían, que no le pidieran, ya que muchas veces le pedían que lo olvide, que lo superara, pues él no quería olvidarlo, no podía olvidarlo, ya que eso era lo que tenía dentro, y él comenzó a sentir odio en la humanidad, odio en el mundo por haber pasado eso, porque él no pidió en ningún momento irse a esos campos de exterminio, a pesar de que pues tan joven, no conocía muy bien lo que era eso, tampoco él no pidió vivir ese sufrimiento, vivir en esa hambruna, tampoco él pidió que lo golpearan, que pasara todo esto, que llegara al punto de no conocerse a sí mismo. Él no pidió nada de esto. Bueno, pues me despido. Mi nombre es Díaz Reaño
y espero les haya gustado esta bonita historia.